Muy buenas noches tengan todos ustedes y les agradecemos que nos acompañen este día tan especial porque apenas hace unos días, el 4 de octubre, cumple 19 años este programa al aire. 19 años en donde hemos estado con ustedes y ustedes con nosotros. Así que estamos realmente muy contentos y en ánimo celebratorio. Pero bueno, vamos a lo que tenemos que hacer y por lo que usted nos ha escuchado estos 19 años, que es el análisis de los asuntos públicos en este país. Y queremos comenzar con este anuncio que tuvimos de la suspensión de los foros sobre paz y reconciliación que se anunciaron pues con bombo y platillo por parte de lo que será el nuevo equipo gobernante y que transcurrieron con algunas dificultades. Igualmente hablaremos del foro sobre educación, pues que ocurrió entre una especie de vandalismo y protestas. Empiezo con los foros de seguridad o de paz y reconciliación en este país. Se suspendieron los últimos 5 que tendrían que tener lugar en 4 de los lugares más afectados por la violencia. ¿Qué es lo que pasa con los foros? Creo que siempre deben de ser bien recibidos y fue una buena idea, un mal aterrizaje, una mala planeación. Podría yo incluso decir que ha sido el primer frentazo que se llevó Andrés Manuel López Obrador como presidente electo y en buena medida también quien será su próximo secretario de Seguridad, el señor Alfonso Durazo. Y se suspenden estos, la explicación que nos dan es una explicación poco creíble, que tienen que retraerse a sus oficinas para planear bien la estrategia de seguridad, pero lo cierto, lo que hemos visto es que esta idea fuerza que lanzó Andrés Manuel López Obrador de no olvido, pero sí perdón, no jaló, no tuvo eco entre las muchas víctimas y ha sido objeto de muchas críticas. Y no, tampoco rindieron el fruto, 1, de apoyo y 2, de ser un generador de ideas para tener una idea más clara de por dónde tendría que ir una política pública en esta materia que llevamos 3 sexenios de fracaso. Ese es el tema y reconocer el riesgo que tiene abrir los temas ante los afectados. Yo veo 2 cosas rapidísimo sobre CETEC. Hay grupos que no quieren absolutamente diálogo y lo que hace ahora la CETEC es, oiga, y van a quitar la reforma educativa, que es lo que propuso efectivamente el presidente electo, pero ellos no quieren que lo hagan con el CENTE. O sea, hay grupos a los cuales inevitablemente este gobierno democrático tendrá que enfrentarse y tendrá efectivamente que decir cuál es el límite del diálogo. Si efectivamente la violencia, ese mismo grupo tomó en su momento el Congreso de Guerrero y algunos de ellos dijeron que se estaba criminalizando la protesta. Ahora un evento encabezado por Esteban Moctezuma fue reventado con gente que entraba con paliacates y bates a romper directamente y creo que eso es inadmisible. Era inadmisible antes y lo es ahora. Y por tanto espero que no tenga este eco legitimador de que la protesta en México siempre es válida independientemente de lo que se trate. Lo repruebo sonoramente, aunque no esté de acuerdo con que quiten la reforma educativa. Yo creo que el diálogo debe fluir. Sobre los foros, rapidísimo. A ver, tú lo que tienes que hacer son foros para oír. A veces ocurre que te dicen lo que no quieres oír. O sea, si tú vas a un foro a decir que la guerra de Calderón fue un desastre y todo lo demás, el primer foro dijeron eso, que la de Peña Nieto fue otro desastre. Bueno, la siguiente te encuentras a las víctimas y te dicen, bueno, ahora quiero saber qué va a hacer usted, qué es en lo que estamos. Y la gente, por supuesto, en las encuestas se refleja claramente, ha aprobado prácticamente todo lo que este gobierno ha propuesto, desde la descentralización hasta el recorte de los salarios. Lo único que no pasa en las encuestas es el tema del perdón. Dice, no solamente no te entiendo, me parece algo difícil. Y los foros arrancaron con el pie izquierdo, que iban a invitar al Papa, que iban a consultar a sabrá Dios cuántas personas, y resulta que no tenían método, fueron sacados sobre la marcha. Yo creo que buscaban pues, esta catarsis de lo que los gobiernos anteriores no habían hecho, que te dio para 3 o 4, pero no para más. Creo que es un grave error de Alfonso Durazo y con esto quiero decir que apuesto a que lo enmiende y que escuchen, porque estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de estados en donde la gente tiene mucho, mucho que decir y que Olga Sánchez Cordero le haga ver al presidente electo. Lo que no podemos es dejar de oír a las víctimas, que es lo que más se celebró este gobierno, que tenía esta disposición a escucharlo. Claro, si las víctimas no te dicen exactamente lo que tú quieres,
pues tú tienes que aceptar eso y, por supuesto, incorporarlo. Si dicen que van a planear ahora, pues también planean los foros y uno supone que les debe dar tiempo de todo. Bueno, yo creo que estos dos puntos que destacan en esta conflictiva que han desatado los foros, uno es el de Guerrero. Me parece muy claro que ahí hay un conflicto por detrás, que es el conflicto de la CENTE con el CENTE. Eso es muy claro porque además fue expresado claramente diciendo, usted no debe hacer con esta persona, que es una jefa imposible de tratar, la reforma educativa. Echar abajo esta, pero sobre todo plantear la siguiente con ella. Lo tienen que plantear con nosotros. Ellos han tratado de tomar los foros educativos como los que lo conducen, la CENTE. Lo hicieron en Michoacán, si no recuerdo mal. La otra cuestión es que no hay acuerdo entre los miembros del gabinete. Es cierto que la jefa del gabinete, como está previsto en la ley, sería la secretaria de Gobernación, pero tal vez debió haberlo comentado antes de que se diera a conocer que se iban a evitar, para que no tuviera que tener un jalón de orejas el secretario, el presunto secretario, porque ni siquiera está en la ley todavía previsto. Y sí, coincido con María Amparo en que este pretexto que se dio de que se tienen que concentrar en la formulación de la nueva ley orgánica de la administración pública es vil pretexto, porque ahí están concentrados, pero para hacer una ley que tiene que incorporar 2 o 3 cosas, no es una gran modificación, tienen que volver a crear, porque ya estuvo en algún momento en la ley orgánica, en la Secretaría, y darle algunas atribuciones que ahora quieren que tenga. Pero eso ya está hecho, está listo. Es un mal pretexto el que se usó. Y algunas de las críticas que han venido de esta suspensión de los foros, de los grupos de las víctimas y demás, es en estados donde han tenido mucha violencia, esos estados donde se está suspendiendo o retrasando o posponiendo, porque han dicho, de pronto dicen, no, es que se pospone para después, etcétera. Es donde ha habido mucha violencia, muchas víctimas, hay mucho resentimiento. Y se supone que una de las virtudes, digamos, de estos foros y del propio gobierno entrante de López Obrador era justamente oír a las víctimas, estar con ellos, recibir sus quejas y propuestas. Aquí nos dijo Sergio Aguayo, que participó en una de estas consultas, es decir, sí está presentando también propuestas, o sea, no solamente el desahogo, no solamente el que ellos hablen y se expresen y se quejen, sino que hay propuestas muy concretas que podría ayudar a resolver los casos, a hacer las investigaciones pertinentes, además con las peculiaridades locales, porque no siempre es igual lo que sucede en un estado que en otro. Entonces, te pueden aportar además para que tengas mayor claridad de por dónde están las inquietudes, el malestar, aparte de la cuestión simbólica de efectivamente oír de viva voz a los grupos interesados en esto. Entonces, sí, es un error, pero ¿qué refleja? Conflictos en las élites puede ser, porque se ha hablado mucho de que hay puntos de vista divergentes entre Durazo por un lado y Olga Sánchez Cordero en estos temas, pero también el que de pronto no puedan manejar, digamos, situaciones que los desbordan. Y es preocupante esto porque el propio problema que van a enfrentar de seguridad y violencia es muy complicado. Entonces, muchas de las propuestas que han hecho han sido muy inconexas, muy facilonas, muy para el discurso electoral. Vamos a hacer esto y con eso, mira, se va a reducir los sicarios, mejor que sean becarios. O sea, una serie de propuestas que no va a ser fácil coordinar, armonizar y que se apliquen con eficacia. Entonces, si los puros foros los están desbordando, pues ¿qué podemos esperar? Ojalá que lo corrijan con la problemática en concreto. Creo que los foros reflejan varias cosas. La primera de ellas es que pues, la legitimidad no la puedes tomar por sentada. Yo creo que nunca imaginaron que la legitimidad o el triunfo arrollador de López Obrador alcanzaba para cualquier cosa, alcanzaba para el perdón, aunque no para el olvido, y fue un mal cálculo, no alcanzó para el perdón. Más allá de la política electoral, pues las víctimas están interesadas
en lo que ellos llaman justicia, lo que pueda hacerse de justicia, porque es hablar de 20,000 desaparecidos y hacerles justicia, pues considero que está cuando menos muy complicado. La segunda creo que es producto de la cantidad de programas, proyectos, ideas que lanza a diario desde el día que ganó las elecciones López Obrador, y que son ideas puestas en una frase, a lo mejor electoreras las frases, pero puestas en una frase que después pueden ser interpretadas de mil y un maneras, y sobre todo que están vacías de contenido y por lo tanto permiten que pues se especule qué quiere decir esto. Entonces los foros, muchos los pensamos más allá de una gira para escuchar a las víctimas, que es una cosa muy propia de un candidato como el que fue López Obrador, era precisamente para juntar especialistas, entre otros, y encontrar una forma distinta a las estrategias seguidas por Fox y sobre todo Calderón y Peña Nieto. Y resulta que, si como nos dijo nuestro compañero Sergio Aguayo, sí hubo propuestas, yo no he visto que esas propuestas hayan quedado reflejadas en el debate público. No se ha logrado fijar agenda a partir de los foros con respecto a qué hacer. Y la gran novedad, y seguimos dando vueltas sin saber de qué estamos hablando, es la Guardia Nacional, que ahora tiene apellido paterno y materno, ahora es Guardia Civil Nacional, ¿no? O Guardia Civil para la Paz. Bueno, hay dos formulaciones. Y no sabemos en qué consiste, ¿no? No sabemos, se lo pregunté al vocero del presidente, me dice que están todavía detallando si la Guardia Civil para la Paz, que es diferente de la Guardia Nacional, prosperaría. Pero sin entrar efectivamente a los detalles, que todos están por resolverse, yo creo que sí hay ahí un tema muy serio. Un gran acierto de la administración que viene fue recibir a las víctimas. Y Aguayo, que entiende mucho este tema, nos explicó, hay organizaciones de víctimas que han madurado un montón en todo lo que es propuesta, y la gente tiene un sentido de urgencia, y yo creo que un gobierno no tiene cosa más importante, ni ley, ni reglamento, ni tema, que atender a la gente. Como le dijo una señora en Tlatelolco al presidente, oiga, yo perdí a mis hijos y usted es mi esperanza. La gente votó por él. No veo qué puede haber más importante para un secretario de Seguridad Pública que atender en estos momentos a las víctimas, nutrirse de su propio dolor para ver qué corrige. Yo espero, se los digo con franqueza, que corrijan. No es para mí razonable que un tema tan importante como es un tema en el que hay tantas expectativas de que el gobierno que viene por lo menos tenga un enfoque diferente y que tenga efectivamente una posibilidad de generar una esperanza de que no estamos metidos en este inmovilismo que hemos tenido en los últimos años, se lo tomen en serio. Esto no es en contra de la Cuarta Transformación. Si fue un acierto haber convocado esos foros y escuchar a las víctimas, no puede ser un acierto dejar de escucharlas. Por tanto, que usen en un ejercicio de lógica política y que vuelvan a abrir esos foros, que escuchen a la gente, y yo creo que van a encontrar muchos temas importantes para reformular la estrategia, que es, subrayo, lo más importante que puede hacer un gobierno, poner este país en orden. Yo tengo la impresión de que a estas alturas, es decir, faltando casi 2 meses para que tome posesión el próximo gobierno, se está desgastando mucho el bono democrático, como le llaman metafóricamente, porque llegó sin duda este gobierno con un bono democrático altísimo, mayor que el de Fox. Fox no sacó el 50% de los votos, pero Fox llegó con un bono democrático al principio de su gobierno muy alto. Podía haber hecho muchísimas cosas que había ofrecido y que no hizo. Y después, en este gobierno, casi 2 meses antes de que, 1 mes, 3 semanas antes de que tome posesión, se está empezando a desgastar en diversas materias, como la fiesta de la que hablaremos después, como esta cancelación de los foros, como una serie de pugnas que hay entre, sí, lo del aeropuerto, lo de energía, en fin. Creo que se está desgastando mucho antes de llegar. Pues pones un tema que yo creo que vamos a tener que tratar, el desgaste en la transición. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos.
Bueno, y la semana pasada tuvo lugar la Semana Nacional de la Transparencia y hubo dos elementos. Por un lado, pues un INAI que trataba de poner de relieve su función. De hecho, le pidió, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República, en estos días tendrán que dar la versión pública, todo lo que tiene que ver con las averiguaciones de Odebrecht. Creo que es un punto central. La Procuraduría, por cierto, dijo una cosa extrañísima, que desde Brasil no les habían mandado algunos documentos. Es suma, no me extiendo en eso. El INAI dijo, tienen que darnos una versión pública del caso Odebrecht. Hoy pidió efectivamente que dieran a conocer el video de Colosio. Bueno, el INAI hace su parte de plantear la necesidad de acceder a la información. Pero el otro elemento importante que generó una gran discusión es que el presidente electo lo llamó burocracia dorada y dijo, a ver, ¿para qué sirve la transparencia? Tienen un sueldazo, tienen efectivamente un montón de privilegios y canonjías, a lo cual respondió el presidente del instituto, oiga, nosotros tenemos el sueldo que nos fija la ley, lo que contestan todos los funcionarios, y la otra es si tiene alguna utilidad en reducir la corrupción. Vean el tema de la corrupción, ahí está el INAI con todo lo que nos cuesta. Yo tengo la impresión de que hay una vieja historia de no acercamiento, de no entendimiento del todo entre el presidente electo y la transparencia. Cuando fue jefe de gobierno, el Instituto de Transparencia sufrió las de Caín. Por cierto, el puente fue Alejandro Encinas para que en fin, se ubicara la función precisamente de la transparencia. Y tengo para mí que el presidente electo, el tema de la transparencia no le resulta grato. Tengo la impresión de que todavía no está claro, como para mucha gente de su generación, que la transparencia y el acceso a información complementa este principio general que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y ante el pueblo. Por tanto, la transparencia es un asunto tan importante como votar, pero ese es mi punto de vista. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues yo coincido contigo, cualquier libro de texto y cualquier experiencia histórica, menos México, y voy a dar un dato que a lo mejor sorprende a algunos, la transparencia va ligada con la corrupción. Si tú no sabes cómo se gasta el dinero, pues no puedes saber si se desvió el dinero. Si tú no sabes que no hubo una licitación, hubo una adjudicación, pues no puedes decir, oigan, no se siguió la ley, y así me puedo ir con ejemplos. El dato que quería dar es que si uno mide la transparencia en los estados en México, no hay ninguna correlación con la corrupción, con la percepción de corrupción en este país. Entonces tienes estados que no destacan por su transparencia, como por ejemplo sería Querétaro, pero sí destacan por su bajo nivel de percepción sobre corrupción en ese estado. En ese sentido, ahí hay una cosa que tendríamos que revisar. El menosprecio del próximo presidente de la República por la transparencia está más que demostrado, no solamente lo que dices, Leonardo, que así lo mostró, hizo ver las de Caín, como dijiste, al Instituto de Transparencia del Distrito Federal, no le dio oficinas, no le dio presupuesto, no los permitía operar. Vetó algo. Y vetó la ley de transparencia, es cierto. Entonces, vaya, ha sido adverso, sino que en una de las entrevistas más comentadas cuando era candidato, en uno de los debates que tuvo con los periodistas, me parece que fue con el de Milenio, en donde dijo que el INAI había que desaparecerlo, así tal cual, porque costaba mucho y no servía para nada, como no sirven la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil. En ese contrapeso, y no cree, y en esa vigilancia tampoco cree López Obrador. Es, digamos, la falta de corrupción o la ausencia de corrupción va a ser producto de la voluntad de los funcionarios públicos, más no de la rendición de cuentas, y creo que vamos a un peligro. Yo espero que Irmeréndira Sandoval, quien será la próxima secretaria de la Función Pública, que es una estudiosa y ha sido una defensora de la transparencia, pues le hable al oído a su jefe y le diga, oiga señor, no hay lucha contra la corrupción, ni hay democracia sin transparencia y gobierno abierto. Podemos asumir que en principio a los gobernantes no les gusta que los vigilen, que les acoten, que eventualmente si hacen algo ahí sucio para cualquier efecto, pues que los vayan a detectar y que les echen en cara y que les pidan cuentas, porque está relacionado al final de cuentas con la rendición de cuentas
que es uno de los elementos esenciales de la democracia. La transparencia no es o no se agota la rendición de cuentas a la transparencia, pero es un instrumento fundamental. Entonces, en principio a ningún gobierno pareciera gustarles, pero precisamente para eso es la fuerza de las instituciones, para que aunque no les guste a los gobernantes, sepan y no puedan evitar que van a tener que rendir cuentas, que tienen que transparentar los procesos públicos, las decisiones que tomen, etcétera, ¿no? Los manejos de fondos públicos, pero justamente en el interés de los ciudadanos, para evitar abusos de poder, para evitar despilfarros, privilegios, arbitrariedades, etcétera. Pero sí, aquí es lo que vamos a ver es que tanto las instituciones nuestras que hemos construido en los últimos 30 años, dependiendo de cuál estemos hablando, puedan resistir, porque pareciera que López Obrador no le gusta, como a otros gobernantes podríamos decir, pero él tiene siempre un discurso muy descalificatorio de las instituciones que le molestan y sobre todo las que tienen esas características de autonomía. No cree en la autonomía porque hemos insistido en que él tiene una visión, pareciera que real, genuina, no solo discursiva, no solo electorera, de muy maniquea, ¿no? Los que no están conmigo, los que no dependen de mí, son los enemigos, y los enemigos van a utilizar cualquier trinchera y cualquier espacio para perjudicarme, por lo tanto no les vamos a ceder esos espacios, y entonces vienen las descalificaciones a estas instituciones que él no controla. Habrá que ver hasta dónde se puede resistir estas instituciones, porque si viene un embate en ese sentido, muy apoyado a veces por sus ideólogos, diciendo, pues es que sí es cierto, es que del otro lado solo hay enemigos, solo hay adversarios del obradorismo, entonces no hay que ceder espacios, y lo que se ha avanzado en términos de autonomía institucional se puede ir restringiendo. Yo tengo la impresión de que esta falta de transparencia en relación con muchos asuntos que se trataron en la administración pública que se está concluyendo o en las administraciones de gobiernos anteriores, los del PAN, los de Felipe Calderón, pues no se está dando porque los consejeros que fueron nombrados fueron por cuotas y la mayor parte de las cuotas las tenían el PAN y el PRI, donde están las principales dudas sobre lo que se está pidiendo. Yo confío en que en relación con el asunto de Odebrecht, no sea a través del INAI o de un organismo que revela algunas cosas, sino sea a través de Santiago Nieto Castillo, que fue nombrado ya, bueno, prenombrado, como anunciado, como que va a ser el fiscal de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Porque él tiene toda la pista. Él lo empezó a seguir o a documentar incluso desde que era de la FEPADE, ¿no? El titular de la FEPADE. Por eso lo removieron. Por eso lo removieron. Pero ahora que viene el asunto, cuando ya tenga la sartén por el mango, que será pues en menos de 2 meses, pues empezaremos a ver, porque está dedicado a eso. Lo tenía ya premapeado todo el traslado de fondos y eso. Y vámonos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, lo veremos, y bueno, es el tema de Odebrecht. De todas maneras, la Procuraduría que está en funciones debe dar en menos de 15 días una versión pública de en qué va el caso. Pero a mí me resulta profundamente incómodo que un presidente democráticamente electo con el bono, que tiene efectivamente tan buenas intenciones para transformar el país, tenga una bronca conceptual con el órgano. Es decir, si fuera por el nombramiento de los consejeros, tú dices, bueno, igual tienes razón, vamos a pensar en una forma de reclutamiento diferente. Vamos a modificar. Y que los gobiernos les molesten ciertas funciones, pues también lo puedo entender. Pero un jefe de la policía no puede salir y decir, los derechos humanos nos impiden, que lo piensan, que nos impiden hacer bien nuestro trabajo. Pues no puede. No un jefe de policía de un gobierno democrático, como tampoco puede salir un procurador y decir, el debido proceso es una molestia burocrática. Yo creo que la transparencia nos permite ahora, por ejemplo, pedir en qué se están gastando los 150 millones de pesos que él recibe para que su gobierno de transición funcione, y permite ordenar administrativamente un país. O sea, crea una lógica de administración muy potente, te permite tener archivos en perfectas condiciones. O sea, la transparencia no debería ser un problema
para efectivamente el presidente. Y yo entiendo que para quienes intentan justificarlo absolutamente todo dirán, bueno, es que la transparencia, no se puede ser demócrata en estos tiempos modernos sin aceptar la transparencia. Entiendo perfectamente que la reforma al constitucional de acceso a la información tenía en el momento que se hizo una concepción completamente diferente a la que tenemos ahora, pero el acceso a la información y la tutela de los datos personales, ahí están los escándalos de Odebrecht, ahí está el escándalo de este padrón electoral nuestro que está en el mercado libre, y uno dice, oiga, un órgano que tutele el acceso a la información y a los datos personales es central en una democracia. Es sin duda central y quizá como habría que convencer. A mí no me gustaría la idea de remover, más allá de si fueron por cuotas o no fueron por cuotas, remover, porque entonces vamos a remover a todos, Suprema Corte de Justicia, vamos a COFETEL, ojalá y no caminen por esa vía. Pero si ese fuera el tema, pero si ese fuera el tema, ándale, entenderías, pero no, creo que hay una cosa profundamente suya de no creer en la transparencia, como lo demostró otra vez en el Distrito Federal. Ahora, quizá la manera de convencerlo, pensando propositivamente, sea decirle, mire, sin transparencia usted no podría tener acceso a toda la información de los 27 estados de la República que no controla usted, pero a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Porque controla los congresos, controla 20 de los congresos estatales, 23. ¿No? Pero, a lo mejor un congreso del estado de Tabasco le podría mandar otra señal, bueno, pero eso es otro tema. Ya que dices de Tabasco, ahí hay una señal de las incongruencias, inconsistencias, ¿no? En Tabasco se acaba de pasar una ley para que se puedan hacer para proyectos estratégicos sin licitación. Sin licitación, o sea, adjudicaciones directas. Una mala idea de la cual nos enteramos gracias a la transparencia, porque si no ni nos enteraríamos. Pero en fin, yo haría votos porque haya una reconsideración. Ha habido rectificaciones importantes en esta transición. Espero que este sea una de ellas. Vuelvo a lo de las cuotas. Sí, el riesgo es de que diga efectivamente, ¿cómo se los pusieron el PRI, el PAN, el PRIAN? Yo meto los míos. Que eso yo creo que la tendencia viene por ese lado. Híjole. Es decir, yo prefiero meter los míos, que son los que me van a dar confianza, pero entonces se rompe la autonomía. Yo creo que la solución estaría, lo hemos dicho aquí muchas veces, estaría en cambiar las fórmulas. Pero eso tampoco le gusta, porque ese cambiar las fórmulas para que los nombramientos se hagan con participación de grupos de la sociedad civil, instituciones académicas. Hubo un experimento interesante recientemente en Chihuahua para nombrar al fiscal anticorrupción por esa vía, pero a él no le gustan tampoco. Entonces, ¿cómo se va a resolver este asunto sin que se pierda autonomía real? Pues yo me apego a lo que decía María Amparo. Yo espero que la secretaria Sandoval le haga ver la importancia que tiene la transparencia en una democracia, esté en su tercera, cuarta o quinta transformación, sigue siendo una función fundamental, igual que poner el mérito en el centro del reclutamiento de la administración pública, que fue otra cosa que destacó Irma Heréndira y no ha sido muy ponderada. Ojalá vayan por ese camino, que creo que es el correcto. Pausa, regresamos en un instante. Bueno, en estos días se generó una polémica muy intensa en relación con la boda de César Yáñez, alguien muy cercano desde hace mucho tiempo, Andrés Manuel López Obrador, en un asunto que es social, en un asunto que es privado, es con dinero privado, y parte de la polémica es justamente hasta dónde se puede y no se puede, la vida de los políticos, que es privada, y entonces, pues, ¿para qué se mete la opinión pública y los críticos a ese tipo de asuntos? Bueno, pero tiene muchos aspectos esto, ¿no? En principio, cuando los propios políticos ya de alto nivel están en eso, están en la política, saben que está la lupa todo el tiempo con ellos y que incluso cuestiones de vida privada de pronto pueden tener repercusiones políticas o por lo menos de opinión pública. No es tan automático que los políticos, cuando muchas veces ellos además se encargan de publicitar y a veces utilizan precisamente su vida privada para promoverse, en las elecciones es típico. Y ahora entonces, además no solamente de un asunto que era privado, pero ¿dónde vino la crítica? Pues porque precisamente ese estilo de vida fue lo que criticó López Obrador y su equipo y su grupo desde hace muchos años. No era solamente una cuestión de honestidad, de no usar recursos públicos, que desde luego lo era, sino también el estilo de vida, el aparecer. Muchos políticos que han aparecido en la revista Hola, que es símbolo de la aristocracia española, europea, etcétera, símbolo, digamos, de las oligarquías, ¿no? Incluso en México. Entonces, todos los políticos que aparecían ahí del PRI, del PAN, ¿no? Pues eran criticados, no porque no tuvieran derecho a salir de ahí
o hacer sus fiestas ostentosas y lujosas, sino decían, es que esto es ofensivo para el país. O sea, ya hay un discurso que es lo que ha distinguido de alguna forma a López Obrador, que ha permeado en la sociedad, que en buena parte ha convencido de ese cambiar el estilo de vida de la clase gobernante en un país como México, y que mucha de la gente que votó por él precisamente está comprando esas propuestas, ese discurso, ese planteamiento, y de pronto sale alguien muy cercano a López Obrador, que va a ser parte, o en principio, de la élite gobernante, y hace exactamente lo que se criticaba. Entonces aquí creo que viene al caso esa frase típica de la política de que la esposa del emperador o del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Es decir, tienes que ser congruente con lo que tú mismo estás diciendo en tu discurso, aunque no sea cuestión de que si tiene derecho o no legal. Claro que tiene derecho, pero hay un costo político si tú mismo contradices lo que has venido diciendo y enarbolando pues desde hace 20 años, ¿no? Pues yo no, lo legal, por supuesto, pues no es gobierno, y él mismo lo eludió. Dice, no fue un acto de gobierno, fue un acto privado, y yo fui en tal, digamos, condición. Sí. Yo creo que lo que sí rechina absolutamente por todos lados es lo que tú decías, el contraste. A ver, si uno de los capítulos del libro de nuestro compañero Ricardo Rafael es el Mi Reinato, y dice, ¿cuál es la diferencia entre la élite anterior y los mis reyes? Es el ánimo de ostentar. O sea, no solamente haces una boda en la que pues das langosta y todo lo demás, con lo cual, digamos, contradices una buena parte del espíritu juarista. Yo creo que López Obrador es un hombre austero, es un hombre, le enseñó su casa a Javier Alatorre, que vive en condiciones pues absolutamente de una medianía juarista notable, se transporta en un coche, digamos, no lujoso. De pronto tienes un colega tuyo que gana 35,000 pesos, bueno, tu brazo derecho, y hace una boda de 10 millones, según dicen. ¿Cómo se llama? Yo no sé cuánto costó, pero en todo caso fue una boda que Ola califica como elegante e inolvidable o algo así. O sea, una boda que claramente superaba los estándares de las bodas de sociedades mexicanas. Tú tienes automáticamente el problema de la ostentación en el centro del debate. O sea, no solamente se casó usted por todo lo alto, le proclamó a la nación que todos lo supieron. Y ese acto de mi rey es ciertamente condenable y para mí incomprensible. Cuando me pasaron la portada dije, esto es guerra sucia. O sea, no es posible que César Yáñez, el brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador, haga esto. Como cuando en su momento lo hizo la hija del presidente o cuando la primera dama fue a París. Decías, oiga, han perdido la sensibilidad del país en el que están. O sea, ya no hago las cuentas, pero cuando a Alejandra Barrales le sacaron que vivía la Cándida, lo comentamos aquí en el primer plano, por eso lo traigo a colación, que tenía una casa en Miami, yo dije, choca con los valores de la izquierda tener un departamento en Miami. Pero si sumo lo que se gastó Boda y Ola, pues resulta que a lo mejor vale el departamento de Miami, o por lo menos la casa en Las Lomas. O sea, hay ciertas cosas que una élite debería rechazar. Yo creo que un vocero del presidente debería estar en proceso, pero no con la portada que hoy trae Proceso. Eso es lo que yo iba a defender. De la política de comunicación del nuevo gobierno. Eso es lo que debería tener. Precisamente era lo que yo tenía intención de remarcar o recalcar. Lo de Ola, pues es un escándalo por todas las razones que ya José Antonio estableció, ¿verdad? Revista de la aristocracia, de la élite, de las sociedades hispanoamericanas, es española en principio, pero después, como aquí no hay aristocracias formales, el Ola es una revista de aristócratas en España, ¿no? Bueno, pero la revista Proceso es una revista que se ha caracterizado por apoyar muchas de las iniciativas y de las posiciones que ha ido adoptando Morena y en particular López Obrador, que lo celebró en portada muy ampliamente cuando vino el triunfo, que ha estado ponderando cómo arrasó con los partidos, cómo los está dejando en la inopia. Y ahora la portada de Proceso de esta semana es las fotos de la boda y adentro de la revista, como en la revista Hola, vienen los que asistieron, que es todo el equipo o un grupo muy importante del equipo que va a ser gabinete de López Obrador. Están gentes como Moctezuma con su esposa, en fin, no entro en detalles, pero están varios de ellos acudiendo a esto en plan de gala, ¿no? Es decir, con vestidos ¿plan de gala dijiste o de gala? De gala. Que también estuvo. Gale, que es el que más choca, ¿no? Sí, bueno,
Yo creo que eso es un contraste muy fuerte, porque si esto viene de la revista Hola, bueno, pues es una revista que se vende, que puede tener, digo, que vende su publicidad, en fin. Pero de la revista Proceso se me hace escandaloso, ¿no? Pues para que veas hasta dónde llegamos. Decías ahorita Gali, no era el comentario que iba a hacer, pero aprovecho, ¿sí? A ver, hay un litigio en Puebla acusando al gobierno de Puebla de haber metido dinero para que ganara Marta Élica Alonso, y varias de las fotos de el Hola, y no sé si en Proceso también, pues están ahí juntitos, brindando o saludando. Y el conflicto con la esposa de César Yáñez. El conflicto con la esposa de César Yáñez, que fue a la metida a la cárcel por algún presunto delito. Pero a ver, más allá de lo de Gali, se ha hecho una crítica de que si muchos de los comentócratas han criticado, y digo han porque no me ha tocado escribir a mí hasta el momento sobre eso, que han criticado es porque piensan que solamente pues los fifís tienen derecho o tienen el monopolio de aparecer en esas revistas y que pues no quieren que suban otros. Me parece absurda la crítica, y mi punto es, si tú haces de un evento privado, que López Obrador otra vez tiene razón, es un evento privado, pero si tú ese evento privado lo haces público, y fueron 19 hojas, como digo, de no austeridad republicana, 19 hojas de Lola a todo color, pues te sometes al escrutinio público. Si yo no quiero y me caso lujosísimamente, ¿sí?, en un X lugar, ¿sí?, invito a nada más a mis amigos y no permito que entren fotógrafos, es una cosa privada. Y si se cuela alguien, ¿sí?, se cuela un paparazzi, sí, bueno, entonces se cuelan los paparazzi, entonces sí tendría yo derecho a decir, oigan, señores, yo estaba en la privacidad o en la privacidad de mi espacio y me vinieron y invadieron mi privacidad. Pero aquí o bien el Lola pagó para poder publicar esas 19, o peor, pagaron para que Lola sacara esas 19 páginas, eso no lo sé, ni me importa. Mi punto es que yo pienso que izquierda, derecha, centro tiene derecho a comer langosta y a beber lo que sea, siempre y cuando no sea con recursos públicos. Y segundo, que si tú haces de un evento privado un evento público, también te haces presa de sus críticas o de sus halagos. En la defensa que hubo también entre muchos de los seguidores del López Obrador, ¿no?, desde luego, que defienden absolutamente todo, decían, bueno, que solamente la derecha tiene derecho, digamos, a hacer esas bodas e incluso aparecer en Hola, y además decir, no, señores, es que nosotros no somos los que estamos exigiéndole lo que tengan que hacer o no, son ellos los que se pusieron esa exigencia, son ellos los que han condenado, son ellos los que han criticado ese estilo de vida, son ellos los que ofrecieron que iba a cambiar el estilo de vida. Entonces nosotros siempre estamos diciendo, oye, pues que no estabas diciendo lo contrario, no estás entrando en contradicción, estás perdiendo en ese sentido credibilidad de tus propias propuestas. Pero otra cosa más también, la defensa también dijeron, oigan, pero no es López Obrador, él es invitado nada más. Claro, se podría haber dicho, si López Obrador tiene ese discurso, pues pudo haber dicho, oye, tú haz tu boda como tú quieras, pero yo no voy a ir porque yo tengo ese todo un tipo compromiso. de bodas no voy. Pero no solo eso, porque López Obrador también su defensa fue, ¿yo qué? Yo no me casé, ¿no? Yo no fui. Sí, pero no estábamos hablando de un proyecto personal. Esto es un proyecto de movimiento, de partido, de los que van a ser el próximo gobierno. El ofrecimiento no ha sido, yo López Obrador voy a ser austero. El ofrecimiento ha sido la clase política que viene conmigo y mis colaboradores, o sea, es un proyecto colectivo, vamos a cambiar el estilo y la forma de hacer política frente al país que tenemos de tanta desigualdad. Entonces, señor, no, tú te estás zafando como si fuera algo personal, pero se presentó como colectivo. Y entonces César Yáñez resulta que es un eje central de ese proyecto colectivo. No, claro, bueno, es el jefe de la oficina, y va a llevar ni más ni menos que la seguridad del presidente, le van a reportar a él las funciones que antes hacía el Estado Mayor Presidencial. No, yo creo que es muy serio, y creo efectivamente que si le quitamos los nombres César Yáñez
y los sacamos del contexto del observador, decimos a cualquiera de esos que defienden. ¿A usted le parecería apropiado que un político de otro partido hiciera eso? Verías que no. O sea, la gran prueba es decir, se defienden ideas o se defienden personajes o se defiende lo que hay que defender, incluso que los cocodrilos vuelan pero bajito. No, ese tema es muy costoso y yo personalmente sí estoy en contra de la ostentación. Yo estoy harto de una élite absolutamente frívola que gobernó este país y por tanto todo eso me parece una pésima idea. Y que la criticaste aquí. Claro, y la sigo criticando. Una y otra vez. Pero en fin, veremos qué tanto costo le genera esto a López Obrador en términos de imagen, de credibilidad. A ver qué sucede, pero por lo pronto creo que sí fue un error el haber incurrido en esto. Regresamos al siguiente segmento. Vamos a comentar el resultado de la elección, que todavía no es definitivo, porque va a haber una segunda vuelta, en Brasil el día de ayer. Me parece que es un cambio radical de posición del electorado, que había venido votando no hace poco, hace 25 o 30 años por la izquierda. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que era un hombre de izquierda muy intelectual, muy moderado, no era una izquierda muy radical, pero era la izquierda. Hasta pasando por el de Lula, que se prolongó por 2 periodos, el de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Y todo esto está siendo explicado porque hubo una gran corrupción en la izquierda. Y el cobro que está haciendo la ciudadanía es, bueno, te dimos la confianza, te dimos el voto, el apoyo, hiciste gobiernos como tú lo decidiste, pero ahora pues nos vamos a cargar. Y entonces el penduleo que se hace es demasiado radical de parte del electorado, porque este señor Bolsonaro es un radical de derecha en donde casi Trump queda en la sombra, porque este es favorable a la tortura. Yo no sé si Trump lo es, pero no lo dirá. Este es contra los gays. Dice, yo prefiero tener un hijo muerto que un hijo gay. Es contra las mujeres, que dicen que deben estar contra los niños. Bueno, sí, contra los negros, por supuesto. Yo no voy a tener un hijo que se case con un negro o una negra, porque son gente bien educada, mis hijos. Digo, estas son las declaraciones oficiales que hizo Bolsonaro. Entonces, esto está marcando un viraje que probablemente vamos a ver también en Venezuela. Espero que no sea de esta radicalidad. Y también espero que la gente piense un poco y en la segunda vuelta, pues el asunto no salga tan disparejo, por lo menos, porque fueron 20 y tantos % contra 40 y tantos %, ya contadas todas las urnas. Casi 50. ¿Por qué razón tendría que cambiar? Digo, lo digo retóricamente, Paoli. Uno, un fantasma recorre el mundo y es que estos personajes que de pronto empiezan a criticar todo el establishment son tremendamente populares. De izquierda y de derecha, es decir, nada de esto funciona, la partidocracia es horrenda, todo lo que ocurre, y es verdad, o sea, las dos cosas son ciertas, y tienes efectivamente este hartazgo de la gente, este hartazgo absoluto con una política corruptísima que tuvo efectivamente gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, y no ha funcionado. Tienes gobiernos de izquierda que tuvieron éxitos relativos y de pronto cuando tienes el ciclo económico hacia abajo, buena parte de los avances que tuvieron en el arranque de sus gobiernos se te van hacia abajo. Pero tienes Hungría, tienes Polonia, tienes Guatemala, tienes los Estados Unidos, tienes Brasil en votaciones. Es decir, viene el outsider, de pronto derroca todo lo que hay porque la gente está harta. Y en todos los casos hay una especie de nostalgia. El aroma de la nostalgia, en el caso de Bolsonaro, resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor. La dictadura daba orden, etcétera, porque tienes un Brasil en el cual los servicios públicos se deterioran, los niveles de homicidios, y ahí aplicaron políticas de derechas, no neoliberales. Aquí se dice que las políticas neoliberales nos llevaron a la crisis de homicidios que tienen.
En el caso de Brasil ocurrió y Venezuela no te entendía muy bien. Venezuela hace mucho tiempo que entró a la lógica de estos restauradores, regeneradores o como se llamen, de la política y casi siempre acaba en una tragedia. Yo mucho me temo que lo de Brasil va a acabar pues, en la tragedia populista que estamos viendo en muchos países, es decir, vamos a darle el poder a un señor que dice cosas muy impertinentes, porque estamos en tiempos de la impertinencia, que es la política de las redes sociales, y va a ganar la segunda vuelta. No veo cómo Haddad pueda efectivamente, que se hundió respecto a lo que se suponía que iba a tener Lula, ¿no? Todas las encuestas. En fin, creo que un fantasma recorre el mundo y las sociedades se parecen bastante más. Unas van más a la derecha, otras más a la izquierda, pero se parecen bastante más de lo que decimos, ¿eh? Siendo podido analizar desde esta perspectiva que dices, Leonardo, estamos viendo esto en todos los países que tú mencionas y en muchos más que no te dio tiempo, es reflexionar sobre lo que te puede llevar el hartazgo. Porque en efecto aquí, en el caso de México fue un hartazgo con respecto a unos gobiernos que califican pues, de derecha, neoliberales, etcétera. En Brasil es con respecto a uno de izquierda. Entonces, da igual en qué polo te hayas puesto, el hartazgo acaba transformándose en el otorgamiento del poder a un líder que te dice cosas políticamente incorrectas, pero que muchas veces piensa la gente. O sea, aquí si uno lee las encuestas de cultura de la legalidad, pues somos bastante racistas, no nos gusta vivir con una persona que tenga un tatuaje, con una religión diferente, que piense diferente políticamente, en fin, una cantidad de prejuicios. Somos una sociedad bastante intolerante y por donde se canaliza. Yo creo que ahí el gran reto, más que pues de la población, es de los partidos que están generando este rechazo por parte de la población y que la población que no quiere agarrar las armas, pues se va por la opción esta radical, mágica, que les da una cierta esperanza. Como tú, creo que no hay manera de que Bolsonaro, salvo que ocurra algo en las semanas que van a mediar entre uno y otro, es el mismo mes. Al borde de la mayoría absoluta. Al borde, necesitaba 50, sacó 47. O sea, parte de la preocupación es la siguiente. Hubo un foro muy interesante en el Colegio de México la semana pasada sobre el futuro de la democracia a nivel mundial. Entonces, hay un fenómeno mundial en donde las democracias están fallando en términos económicos, en términos sociales en general, y entonces empiezan a darse estos movimientos extremistas dentro de la propia democracia, pero que empiezan así como a dar bandazos. Si tuvimos un proyecto de izquierda y ya se agotó, como en muchos países de América Latina, o no dieron lo que se esperaba que dieran, se van como para el otro lado hacia la derecha y viceversa, pero con posiciones cada vez más radicales, que eventualmente en ese sentido pueden empezar a desestabilizar la propia democracia, incluso en países donde las democracias han estado más consolidadas, con mucho mayor razón en América Latina. Y ahí apareció, bueno, de los datos que se manejan de pronto sobre la relativa fuerza o apoyo a la democracia, América Latina como regiones donde menos satisfacción hay con la democracia. Claro, tú ves los resultados que hemos tenido con gobiernos de derecha o de izquierda y no son, digamos, muy alentadores. Entonces, el ánimo en general es, en América Latina es que son muy bajos el apoyo que hay a la democracia. Y entonces, las primeras posibilidades en un régimen democrático que tienes es justamente irte al otro partido en el sentido contrario, ¿no? Pero son esos bandazos que parecieran que son como estertores, porque cuando esos proyectos tampoco ofrecen los resultados que prometen o que la gente está esperando, se empieza, entonces sí, el andamiaje democrático se empieza a desgastar, pudiendo dar paso a otra vez opciones autoritarias. Bueno, a mí me preocupa especialmente que viviendo el tiempo de defensa, de protección, de garantizar los derechos humanos, este señor abiertamente y como parte de su campaña se tira contra los derechos de las minorías, de las mujeres, de los homosexuales, de los negros, se tira en contra de los derechos humanos. Es decir, será el presidente antiderechos humanos por excelencia si cumple la mitad de lo que ha dicho en este tiempo en que se supone que estamos
tratando de reivindicar a la especie humana para protegerle sus derechos de ser persona con dignidad que tiene inteligencia y voluntad libre. Esto es algo de lo que más me preocupa. Bueno, está Duterte, están un montón. Sí, lo que pasa es que lo que está matando a la democracia no solo es la mala calidad de los partidos, lo apuntaba María Amparo, también la calidad de la ciudadanía. O sea, una buena parte del tema es, si tú eliges un tipo que dice barbaridades, pues tú tienes que hacer cargo de eso. Y estaba diciendo Guatemala, y estaba diciendo Estados Unidos, en Italia eligieron tipos que dicen barbaridad y media. Claro, si el soberano dice, este dice barbaridad y media, dice que todo es muy simple. Eso se va a arreglar cuando yo llegue, voy a matar a todos, mano dura. Pues resulta que no es tan sencillo. O voy a arreglar todos porque voy a hacer aquí un jardín de flores. Pues tampoco es cierto. Y las democracias corren el riesgo de pasar a su forma impura, que es el populismo, cuando los argumentos simplones se imponen sobre la complejidad de los asuntos, ¿no? Y otra cosa que a mí me impresiona y que pasa también en muchos países, no es el white trash, la basura blanca que se llama en Estados Unidos. Si uno analiza la votación de ayer, resulta que prácticamente todo el Brasil, salvo el nordeste, que es de donde es Luna y donde tiene mayor implantación, el PT, que es donde están las clases más educadas, ¿sí? Con mayores niveles de ingresos, las que están votando por Bolsonaro. Entonces, como tú dices, que se hagan ahora cargo cuando llegue eso y se metan con sus hijas, o se metan con sus religiones, o se metan con lo que sea, a ver qué van a decir esas clases acomodadas. Pues muy bien, veremos qué dicen cuando haga las cosas que dijo. Eso sería Bolsonaro. Sí, Bolsonaro. Pero estamos despidiéndonos de Primer Plano. Nos vemos la semana entrante en otro programa.